Hebreos, cuando Génesis dijo que iba a leer Hebreos y mencionó Hebreos 10, yo dije, un chispitito más adelante que hay en la predicación. Ella leyó Hebreos 10 y yo tengo Hebreos 11, versos 1 y 2. Y la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Oro y vuelvo a leerlo. Señor, que esta palabra tuya se meta en lo profundo de nuestro corazón. Que el escuchar tu palabra haga crecer nuestra fe y nuestra convicción de las cosas que aún no vemos, Señor, pero tenemos la confianza de que las vamos a tener. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios. Amén. Vuelvo a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando uno lee el resto del capítulo, pues menciona los diferentes milagros y los testimonios de los antiguos. Y cuando habla de los antiguos se refiere a aquellas personas que en el Antiguo Testamento, por causa de su fe, taparon bocas de leones. Por causa de su fe hicieron un sinnúmero de cosas que le atrajo un buen testimonio a sus vidas, y que todavía hoy en día nosotros muchas veces nos paramos aquí en el altar a predicar basado en la fe, basado en el testimonio que produjo la fe de una de estas personas. Y cuando yo leía este pasaje de la Escritura, yo pensaba, si para ellos el producto o uno de los resultados de la fe de ellos es que alcanzaron buen testimonio, o sea, la gente comenzó a hablar de ellos de una manera positiva, es un buen testimonio. La gente comenzó a reconocer sus vidas como un ejemplo a seguir por causa de que ellos creyeron una palabra, creyeron en Dios, se movieron en esa dirección y surgieron un sinnúmero de milagros, cosas comenzaron a ocurrir. Y ahora están ahí como testigos. Y nosotros podemos verlo e imitar la fe de ellos, emular lo que ellos hicieron. Entonces, si eso ocurrió por la fe que ellos tuvieron, ¿qué podrá ocurrir con la fe que tú tengas? Si para ellos, ellos estaban seguros de lo que esperaban y estaban convencidos de cosas que aún no veían, y produjo o alcanzaron un buen testimonio, yo estoy seguro que si tú y yo estamos convencidos de lo que esperamos y creemos y estamos convencidos de cosas que aún no vemos, nosotros vamos a alcanzar también que hablen bien de nosotros. Vamos a convertirnos en personas que la gente tienda a mirar y reconocer que algo bueno hay en nosotros y que ellos tienen que imitar. Cuando yo tengo una fe tal, eso va a empezar a ocurrir. Y probablemente haya gente a nuestro alrededor que comience a emular, a mirarnos y a decir, esta persona está actuando correctamente, esta persona tiene algo que vale la pena. Si algún día yo me encuentro con una situación como la que él se encontró, ya yo sé a dónde ir para que me asesore, para que me ministre, para que me hable. Nuestros hijos van a comenzar a mirarnos porque en nosotros han visto una fe que funciona. La gente que está a nuestro alrededor va a comenzar a mirarnos a nosotros y a través de la fe de nosotros van a comenzar a ver a Dios. Porque cuando uno tiene una fe que funciona de esta manera, hermano, la gente ve a Dios a través de nosotros. Porque si alguien habla bien acerca de ti o de mí,
no es por lo tremendo que nosotros seamos, sino por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y por eso Él siempre se va a llevar la gloria y la honra. Gloria a Dios. Y observando bien este pasaje bíblico de Hebreos 11, del 1 al 2, y ya lo hemos leído como 3 veces, pero lo voy a decir de una manera un poco más diferente, pero que nos va a llevar quizás a profundizar un poco más en lo que ese pasaje está diciendo. Leí el pasaje como 3 veces y ahora lo voy a decir de esta manera. La fe es tanto una seguridad en el carácter de Dios. La fe es tanto una seguridad en el carácter de Dios como una expectativa de que seremos recompensados al ceder el control completo de nuestras vidas en las manos de Dios. Lo voy a explicar. La fe es una seguridad en el carácter de Dios. Yo me gozaba ahorita porque Alvin me ayudó en la predicación sin saberlo. Y él dijo en su testimonio que él estaba parado aquí, él estaba en una lucha física y él estaba confiado y estaba de pie porque él sabe, y me corrige si lo digo mal, que Dios es fiel y es bueno. Dios es fiel y es bueno. El reconocer esa parte del carácter de Dios lo hace confiar en Dios. Como yo sé que Dios es fiel y Dios es bueno, yo puedo tener fe en Él. O sea, es una seguridad en el carácter de Dios. Yo conozco a Dios y como lo conozco, yo puedo tener fe en Él. Por casualidad, usted ha tenido la experiencia de que por primera vez usted conoce a una persona y a medida la conoce más, usted pierde la fe en esa persona. Conoce a alguien y entre más lo conoce, uno dice, no le puedo confiar nada. Nada. Si doy la espalda, me mata. Si le presto el cajo, me lo rompe. Si le presto dinero, nunca me lo va a pagar. No se puede confiar en esa persona. No es de fiar. Ten cuidado con fulano porque... Y a medida uno más conoce a esa persona, se da cuenta de que no es de fiar. No es bueno y no es fiel. Pero hay otras personas que probablemente tú y yo hayamos conocido que en la medida en que lo conocemos o la conocemos a esa persona, vamos conociendo el carácter bueno de esa persona. Y a medida lo conozco, me doy cuenta de que esa persona es de fiar, que esa persona es buena, que esa persona es amable, que esa persona tiene unas cualidades en su carácter que si yo le confío algo a esa persona lo va a hacer y lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Que yo le puedo confiar mi dinero y esa persona no me lo va a robar. Que yo le puedo dar la llave de mi casa y esa persona va a mantener mi casa segura. Que en algún momento dado yo tenga que salir para otro lugar y le dejo a cargo algo y esa persona lo va a llevar a cabo. Y eso produce en mí el que yo crea en esa persona, el que yo tenga fe en esa persona, porque en la medida en que lo conozco, mi fe aumenta, contrario a otras personas que en la medida en que lo conozco, menos creo en él. La fe que habla aquí nos está diciendo que en la medida en que yo conozca a Dios, la fe es una seguridad en el carácter de Dios. Yo estoy seguro de cómo es Él. Y mi Dios es bueno, mi Dios es fiel. La Biblia dice que el carácter de Dios tiene que ver en cómo es Él, cómo es Dios. Y la palabra nos muestra
que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, omnipresente, Dios es creador, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios no miente, Dios es verdad, Dios es amor. Y esas cosas yo las puedo leer, alguien me las puede decir. Y yo lo puedo creer porque alguien me lo dice. Pero cuando yo comienzo a interactuar con Dios, cuando yo le entrego mi vida al Señor, me doy cuenta de que todo eso que me han hablado de Dios es cierto. Y cuando yo creo que Él es todopoderoso, pues entonces yo puedo orar en una situación en mi vida que no tiene solución. Una situación en mi vida donde me dijeron esto no se puede. Me dijeron no vas a sanar. Me dijeron no vas a poder ir. Me dijeron esto no tiene solución. Pero como yo tengo un Dios que es todopoderoso y yo lo creo, entonces yo oro con fe. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios todopoderoso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo llego a esa fe, yo llego a ese nivel de fe cuando yo conozco plenamente a aquel en cual yo tengo que tener la fe. Y ese es Dios. Y cuando yo leo las escrituras, me hablan, escucho testimonios, y eso aumenta mi fe, claro está, de que Dios fue fiel, de que Dios peleó por su pueblo, de que Dios me ama. Y me ama y me lo demostró no solamente porque me lo dijo, sino que siendo Dios se hizo hombre para venir a la tierra y morir por mí en la cruz del Calvario. Y yo lo creo. No porque me lo contaron, sino porque fue real. Jesús, Dios se hizo hombre. El Padre dio a su propio. Me ama, de tal manera me ama. ¿Cómo Él no se va a preocupar por mis cosas? Y yo puedo orar en esa dirección. Porque aún Él mismo dijo que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y Él sabe cuántos pelos tú tienes en tu cabeza. Hasta esos detalles Dios los tiene de nosotros. Entonces, si Él me ama de esa manera, yo voy a tener fe de que situaciones difíciles que están en mi vida, Él tiene el control. Y que aunque estoy pasando por tal o cual situación, y yo no entiendo por qué estoy sufriendo tanto, algo bueno tiene que salir de todo esto, porque Dios me ama. Porque Dios me ama. Y al final, en algún momento dado, que en estos momentos yo no entiendo por qué, yo lo voy a entender. Y si no lo entiendo aquí, le pregunto al Señor en el cielo. Pero el saber que Él me ama no va a hacer que yo cuestione su amor hacia mí. Así que es la seguridad en el carácter de Dios, que tiene que ver en cómo es Él. Y la otra parte que mencioné ahorita es que tenemos una expectativa de que vamos a ser recompensados, ¿ok? Porque yo le voy a ceder el control de mi vida al Señor. Le voy a ceder el control de mi vida al Señor. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero hay un pasaje de la Escritura que yo quisiera buscar. Se encuentra en Jeremías, capítulo 9, versos del 23 al 24. Y tiene que ver con este asunto de que en la medida en que yo conozco a Dios, va a aumentar más mi fe. En la medida en que yo conozco a Dios, va a aumentar más mi fe. Y Dios nos llama a nosotros a conocerle más profundamente cómo es Él realmente, porque a Él le interesa que nosotros creamos en Él y que toda duda se disipe. Jeremías 9, verso del 23 al 24, dice la palabra: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y yo leía este pasaje, que uno lo ha leído anteriormente, pero cobraba una connotación diferente en este momento. Y él dice, hay gente que se alaba porque sabe mucho, porque tienen 3 o 4 doctorados, y dicen, es que yo sé tanto, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo sé de estos temas, yo sé hacer estas cosas, y ellos se las echan. Otros se las echan porque son ricos, porque tienen mucho dinero. Otros se las echan porque son famosos. Otros se las echan porque son valientes. Hay otros que se las echan porque son fuertes. Soy más fuerte de aquí. Y se las echan. Y se alaban a sí mismos por eso. Se creen la última cola del desierto por cosas sencillas, por cosas bobas. Claro, para esa persona es algo tremendo. Pero el Señor dice, si tú te vas a alabar, si tú te las vas a echar por algo, que sea por conocerme a mí. Si hay algo que de verdad vale algo en esta vida, es conocer a Dios. Lo demás es secundario. Buscad del reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero el Señor dice, si alguien se las va a echar, si alguien se va a vanagloriar por algo, que sea por conocerme a mí. Entonces Él dice cómo es Él. Él dice, tú conoces, debes conocerme a mí. El que se hubiere de alabar, se alabe en esto. Y dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y aquí Él dice, yo soy así. Yo hago misericordia, juicio y justicia. Misericordia, juicio y justicia. Si hay algo que nosotros debemos preocuparnos por conocer, es el carácter de Dios. Porque cuando conozco, y quizás estoy dando en la misma piedra, pero si ustedes no entendieron nada más que esto, gané. Si hay algo que va a hacer que tu fe crezca, es conocer el carácter de Dios, conocer cómo es Él. Conocer su justicia, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que hace misericordia, que es un Dios justo, que hace juicio. Cuando nosotros conocemos eso, mire hermano, a mí me encantó, y vuelvo a repetir lo que nuestro hermano Alvin mencionó ahorita. Él dice, pero Dios es justo, Dios es bueno y fiel. Dios es bueno y fiel. Y por eso yo creo, porque yo he experimentado que Dios es bueno y es fiel, así que en Él espero. Dios es bueno, por eso me quedo con Él. Dios es fiel, no me va a fallar. Dios es todopoderoso, me puede enfrentar a lo que sea. Dios es omnisapiente, lo sabe todo. Hay algo que Él no sepa, habrá algo difícil para mí. Y entonces oramos al Señor y creemos y nos movemos aunque no vemos. Me muevo aunque no veo, porque conozco el carácter de Dios. Conozco quién es Dios. Y el Señor dice, si algo deberías hacer, es conocerme a mí. Eso lo dice aquí en Jeremías. Hay otros pasajes que hablan de eso. Después en su casa usted lo busca. 2 Corintios 4:6, Habacuc 2:14, Deuteronomio 7 versículo 9, perdón. Todos esos pasajes y muchos más hablan de que Dios está interesado en que nosotros hagamos un esfuerzo por conocerlo. Que nosotros hagamos un esfuerzo por conocer a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Qué cosas tenemos que hacer para conocer a Dios? Porque en ese proceso de conocerlo va a aumentar mi fe. Y si mi fe aumenta, yo voy a tapar bocas de leones. Y si mi fe aumenta, yo voy a estar dispuesto a ofrecer a mi hijo Isaac cuando Él me lo pida. Porque yo sé que Él es bueno. Porque yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Y si Él me está pidiendo algo que para mí es bien difícil, yo voy a creer. Aunque yo no entienda, yo le voy a creer a Él. Y vamos a comenzar a hacer cosas que nos van a remontar en un mover espiritual bien sobrenatural. Y comenzaremos a movernos en el espíritu, en aquello que no vemos, pero lo creemos porque quien prometió
es bueno, es fiel, es todopoderoso, me ama, no hay mudanza en Él. Él es para siempre. Gloria a Dios. Nuestra vida va a comenzar a ser transformada en la medida en que nosotros lo conocemos, en la medida en que yo comienzo a leer la Escritura. Y aquí pongo quizás una notita aparte. ¿Cuánto usted lee la Biblia? ¿Solamente los martes en la célula o tiene una rutina de leer la Biblia? Porque a través de la palabra nosotros conocemos a Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la oración? En la medida en que nosotros oramos, nosotros conocemos a Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros nos exponemos a la palabra que se ministra en la iglesia? Porque en la medida en que nos congregamos y nos exponemos a la palabra y a los demás hermanos, Dios nos habla en todo lo que se hace en la iglesia. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para conocer más profundo a Dios. Esas cosas nos hacen acercarnos a Él y en esa medida, hermano, nosotros comenzamos a ser transformados. Nuestra forma de enfrentarnos a las situaciones de la vida va a cambiar. Y en esa medida en que nosotros nos acercamos, como dice Él, si en algo te vas a vanagloriar, que sea en conocerme a mí. Y cuando nosotros estamos frente a Dios, nos pasa como al profeta, que dice, Señor, ay de mí, que te estoy viendo, mis ojos te han visto, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. Ay de mí, porque hermano, cuando usted sabe que hay muchos tipos de blanco. Hay diferentes tipos de blanco. Usted pinta una pared de blanco y se le olvidó qué marca era y fue y compró a los 2 años, ay, voy a darle un retoque y busca otra marca y la pinta y la dañó. Resulta que es un blanco diferente, pero es blanco y es diferente porque eso refleja lo otro. Y a veces sucede que uno cree que uno está puro y uno cree que uno está bien. Pero cuando va al blanco real, que es el Señor, cuando uno se enfrenta a aquel que es santo, 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 y uno se cree que es santo, pero llega al santo, 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 uno se pega y dice, diantre, estoy sucio. Señor, no hay santidad en mí. Señor, hay pecado en mí. Y ante esa brillantez de su santidad, nosotros nos sentimos opacados y decimos como el profeta, ay de mí, que soy de labios impuros. Y eso hace que caigamos ante sus pies pidiendo perdón por muchas cosas que hay en nuestro carácter, por cosas que a veces pasan, todo el mundo las pasa por alto, uno mismo las pasa por alto, malas mañas que uno tiene, cosas que uno hace, que son blancos, pero ante la blancura real se ven como prietas. Como que esto no funciona. Y cuando nosotros vamos ante el Señor, en ese conocer, hermano, terminamos arrepintiéndonos. Terminamos pidiendo perdón. Nuestra vida comienza a ajustarse, comienza a cambiar, comenzamos a ser transformados para poder llegar a esa fe que me hace creer en que esto es posible porque quien lo hace es el Todopoderoso, el Santo, el Sublime, el Maravilloso. Y como yo creo que Él es así, yo voy a hacer lo que Él dice y me voy a tirar en esa fe. Y es una fe que mueve montañas, es una fe que transforma las cosas. Pero en ese proceso ocurren estas cosas en la vida de nosotros. Y comenzamos a ser transformados, comenzamos a ser cambiados. Y dije ahorita que el asunto de que es una fe, que es una expectativa de que seremos recompensados porque vamos a ceder el control de nuestras vidas a las manos de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo en que Él es fiel, en que Él es bueno, en que Él es maravilloso. Por lo tanto, yo le voy a ceder mi vida y voy a creer que en las manos de Él está bien. Y por ahí me voy a tirar escuchando lo que Él me diga y haciéndolo en el nombre de Jesús. Así que en Proverbios, si usted puede ir conmigo a Proverbios 3,
Proverbios 3:8. Si lo consigo por aquí. Aquí está. Proverbios 3, versículos del 5 al 8, perdón. Vamos a ver que la fe es una expectativa de bienestar en Dios, manifestada a través de una dirección constante de parte de Dios. Es una expectativa de bienestar. Si estoy con Dios, si le creo a Dios, yo voy a estar bien, en el buen sentido de la palabra. Vamos a leer primero el pasaje. Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová, o sea, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus pensamientos, en lo que tú crees que es lo mejor. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas tus decisiones, en todo lo que tú vas a hacer. Y Él enderezará tus veredas. Él va a enderezar tu camino. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que lo que tú piensas es lo más tremendo. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. A Él sea la gloria. Como yo estoy renunciando a apoyarme en mi propia prudencia, yo espero que Dios me guíe. Yo decido no creer en que yo soy lo más inteligente, sino quien es más inteligente es Él. Por eso en Él yo voy a confiar. No en mi prudencia, sino en la prudencia del Señor, en lo que Él me dice. Voy a tener fe. Dice la palabra y lo leímos ahora. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en tus decisiones, dónde vas a trabajar, dónde vas a estudiar, qué vas a estudiar. La famosa pregunta para los solteros: ¿con quién me casaré? Confía en el Señor. Cree en Él. Que Él te guíe. No tu corazoncito. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Que sea Dios quien nos guíe a tomar esa decisión. El Salmo 32:8. Estoy un poquito medio estudio bíblico. Salmo 32, versículo 8, dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nosotros comenzamos este proceso de conocer a Dios, y cuando lo conocemos, comenzamos a entregarle mi camino, mis decisiones, mi voluntad, se la entrego al Señor. No me fío en mi propia prudencia, sino en lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere para mí, porque es lo mejor. Y ahí es donde Dios me dice: te voy a hacer entender el camino, las decisiones que debes tomar. Yo voy a fijar mis ojos sobre ti. Yo voy a fijar mis ojos sobre ti. Y hermano, en esos son los momentos en donde comenzamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Y comenzamos a creer de que si Dios te dijo que esto es así, así será, aunque parezca que no sea. Aunque parezca que no. Pero si Dios lo dijo, si Dios te va a respaldar, si Dios te dice que lo correcto es hacer esto, y tú dices: sí, pero es que si lo hago pierdo. Es que si yo hago lo correcto me chavo. Es que si yo hago lo que Dios me pide me van a tumbar el cuello. Es que si yo hago eso voy a perder todas estas cosas. Y ahí es donde dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en el Señor. Me acuerdo el día, este testimonio lo hemos contado, Wilito yo creo que todavía lo tiene en su corazón, esa espina espeta ahí. El día que estábamos en Walgreens, y Wilito era chiquito, y yo me paré en la caja a pagar, y Wilito me dice: papi, mira. Y cuando yo miro, había un billete de 100 en los pies míos.
A los que estaban antes de mí se le cayó un billete de 100. Y Wilito los ojos le hicieron bum, 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 bum. Él dijo, aquí tengo todos los juguetes que yo quería. Y yo, mira, cogí el billete y le dije a la cajera, mira nena, eso se le cayó a alguien. Y Wilito se quedó así. Y nos fuimos. ¿Pero qué tú hiciste? Pues devolví el billete de 100. Pero papi, eso no era de nadie. La cajera lo va a coger para ella. Y si nadie viene a reclamarlo, la tienda se queda con eso. Eso es problema de ellos, no es mío. Pero ese flaco que ustedes ven ahí no se joven ni un chavo. Aprendió. Y a veces, haciendo cosas que parece que es algo que no me va a beneficiar, pero es la voluntad de Dios, es lo que Dios dice que se haga, trae más beneficio. Y yo sé que la lección que yo le enseñé a mi hijo en esos momentos fue más grande que lo que yo me pudiera comprar con esos 100 pesos. Y a veces siempre que nosotros hacemos la voluntad de Dios, aunque parezca algo contrario, a la larga va a ser lo mejor. A la larga vamos a recibir los beneficios. Y Dios me va a respaldar, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, porque Él lo ha prometido. Yo hago su voluntad, yo me tiro por donde Él dice que me tire y las cosas ocurren. La Biblia dice que Dios le había prometido a Abraham una descendencia que fuera como la arena, la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Su esposa era estéril y allá se acostó con la sierva de su esposa y tuvo un hijo, llamó Ismael, y por aquí será porque la esposa mía ya tiene 90 años y ni fu ni fa, y para colmo es estéril y tiene 90 años y ¡pac! Se dio. Y sale el muchacho, nació Isaac, y la Biblia dice que estaba bien contento el viejito de 100 años con su nene, acabó de nacer, y la viejita de 90 años que toda la vida había sido estéril, contenta con su bebé, y quizás la gente la miraba y le decía, ¿y el bisnieto cómo está? No, no es bisnieto, es mi hijo. No es mi bisnieto, es mi hijo. Perdón. Y entonces, en un momento dado, conocemos la historia que Dios le dice a Abraham, yo quiero que me entregues a tu hijo, que lo sacrifiques, que lo lleves allá a tal sitio y lo mates. O sea, no es que me lo entregues para la obra del Señor, no es que lo traigas a la iglesia, no, es que lo mates. Lo mates. Y yo no me imagino, ¿verdad? Que Dios me diga una cosa así. Y la Biblia dice que Abraham, en ese camino que pudo haber durado un día, se echó como 3. Iba así arrastrando las piernas, no quería llegar al monte donde tenía que hacer el sacrificio, pero llegó al lugar y llegó hasta allí. Y la Biblia dice que en obediencia él lo hizo. Pero Dios lo aguantó y le dijo, no lo hagas, ya sé que me eres fiel. Pero cuando el escritor de Hebreo habla de ese suceso, él dice que Abraham creía que Dios era poderoso para resucitar los muertos. Él dice, Abraham creía que Dios era poderoso para resucitar los muertos. O sea, en el camino Abraham iba pensando, yo imagino, 2 cosas. O en el camino Dios me aguanta y me dice, mira, me turbé, no era eso, no era tu hijo, era una cabra que me tenía que sacrificar. O cuando yo lo haga que lo mate, Dios lo va a resucitar. Pero yo lo voy a hacer. Y la Biblia dice que por causa de la obediencia de este hombre, se cumplió lo que Dios le había dicho. Su descendencia fue como la arena del mar. Hubo bendición. Un hombre que no tenía futuro en su familia, que no había familia para él porque no había manera, pero por la obediencia, la fe, porque yo conozco a este Dios y yo conozco su carácter y Dios me ha mostrado que Él es poderoso aún para resucitar los muertos. Y si Él me está diciendo que yo sacrifique a mi hijo, es porque lo va a resucitar después, porque Él no miente y Él me dijo que en ese hijo me será dada descendencia. Y se fue en fe, llorando por el camino. Imagino que yo no me puedo imaginar el dolor de su corazón.
pero se fue en fe y Dios honró la fe de este hombre. Dios la honró. Así que hay beneficio en la obediencia, hay beneficio en creer. Porque, hermano, el milagro ocurrió. En su obediencia, en su moverse, ¿qué ocurre? Pues ocurre un milagro. Aparece un ángel, aparece un carnero, Dios le habla. Hermano, eso es poderoso. Y luego de eso, la descendencia se multiplica de una manera, y ahí salen, el hijo se casó después y tuvo 12 hijos, y los 12 hijos se convirtieron en 12 tribus, y las 12 tribus se convirtieron en lo que hoy se conoce como el pueblo de Israel. Y se conoce a Abraham como el padre de la fe, el patriarca de los hebreos. Y todo eso porque creyó y le fue contado por justicia, dice la palabra. Pero uno cree, hermano, cuando uno aprende a conocer al Dios que te está dando la orden. Cuando tú conoces a ese verdadero Dios grande, poderoso, sublime. Y tú dices, es que Dios no me va a fallar. Me voy a tirar de pecho. Lo voy a hacer. Me voy a ir en esa dirección. Porque he aprendido a conocer a este Dios. Cómo es Él. Y cuando leemos Hebreos capítulo 11 completo, y se le conoce como el capítulo de los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, y comienza a hablar de muchas personas que creyeron a Dios, que hicieron milagros por causa de la fe que tuvieron. Y como vuelvo y repito, la fe que tuvieron fue porque conocían al dador de la fe, que es Dios. ¿Cómo se manifestó esa seguridad y expectativa de todos esos héroes de la fe que se registran en el libro de los Hebreos? Hay dos características que afloran más que todas las demás en estos hombres de la fe. Una de ellas es la obediencia y la otra es dependencia de Dios. Obediencia a Dios y dependencia de Dios. Esas son las dos características más fuertes que se ven en cada uno de estos héroes de la fe. Obediencia, y acabo de mencionar, por ejemplo, a Abraham, que es un ejemplo de obediencia al Señor. Otro ejemplo de obediencia al Señor lo es Noé, cuando Dios le dijo, mira, construye un arca. Y él dijo, pues amén, vamos a construir el arca. Otro caso en la vida de Abraham fue cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y la Biblia dice que Abraham, sin saber a dónde iba, dijo, pues lo que tú digas, y agarró sus trastes y se fue. Sin saber para dónde. Obediencia. Y así a lo largo de la historia, todos estos héroes que ustedes ven aquí en el libro de Hebreos capítulo 11, mencionan que todos ellos fueron obedientes. Y esa obediencia fue el reflejo de su fe. Y vieron los milagros. Cuando hablamos de dependencia, que era otra de las características que se ven en estos pasajes bíblicos, que es todos ellos tenían una dependencia de Dios. Todos ellos. Y cuando hablamos de dependencia de Dios, estamos hablando, no es decir simplemente, Señor, los que tienen Facebook, usted sabe que la gente escribe muchas cosas que no hacen. Dice muchas cosas que no hacen. Quizás el 90% de las cosas que ellos escriben ahí no las hacen. Yo confío en el Señor de que todo va a estar bien. Amén. Embuste. Están repitiendo cosas que han escuchado, pero no lo viven. ¿Tú sabes lo que significa dependencia de Dios? Que tú oras. Que tú oras. Porque no es decirlo, es hacerlo. Cuando tú vas y te tiras de rodillas delante del Señor, tú le estás diciendo a Dios, yo dependo de ti y yo necesito que tú me hables, Señor. No es de escribirlo en Facebook, no es decirlo. Sí, porque todo va a estar bien, pero tú no oras, tú no buscas a Dios, o sea, nada. No, Dios tiene el control. ¿Por qué tú sabes que Dios tiene el control? Ya tú oraste, Dios te habló, Dios te ministró. Es una frase que se repite como el papagayo por ahí. Tenemos que meternos con Dios.
Dependencia de Dios significa que tú vas a ir a su presencia. ¿Tú sabes lo que hace la gente que depende de los cupones? Van a la cita. Cuando te citan a los cupones, tú vas a la cita, porque si no te le quitan los cupones. ¿Tú sabes lo que hace la gente que depende de la tarjeta del plan del gobierno? Van a la cita. Si no vas a la cita, te lo quitan. Pero tú sabes la gente que depende de Dios, ¿qué debe hacer? Ir a su presencia. Si tú dependes de Dios, tú tienes que ir donde Él. Tú tienes que ir donde Él. Tú sabes que si tú no vas a la nevera y a la cocina, te vas a morir de hambre. Tú tienes que ir allí a comer. No te puedes quedar en el cuarto acostado así y que la barriga se te llene. No, tú tienes que moverte. Pues eso sucede con el Señor. Yo no puedo decir que yo dependo de Dios y yo no se lo demuestro. Yo dependo de ti, pero nunca voy donde Él. Yo dependo de ti, pero no oro. Yo dependo de ti, pero no voy a la iglesia. Embuste, no depende en nada. Que se te note. Que se nos note que realmente yo dependo de Dios. Ustedes saben lo que hacen los adictos que tienen dependencia de droga. Están todo el día metiéndose droga. El alcohólico está todo el día bebiendo porque depende de eso. ¿Y el cristiano qué debe hacer? Meterse por ojo, boca y nariz, Biblia, oración y ayuno. Porque yo dependo de Dios, yo dependo de esto. Y sin esto me muero. Y lo tengo que demostrar. Y esta gente, los héroes de la fe, estaban cada rato montando altares. Donde quiera que iban, montaban un altar. Y oraban y allí sacrificaban un animal y qué sé yo. Y más adelante volvían otra vez y oraban. Eso era una adicción a su presencia. Es una adicción a eso. Es una demostración de que yo tengo una dependencia de Dios. Yo oro. O sea, yo obedezco, pero yo dependo de esto. ¿Cómo voy a obedecer si no sé qué es lo que tú quieres? Y para saber lo que quieres, yo tengo que estar en tu presencia. Para que tú me hables, para que tú me ministres y entonces obedecer. Y yo necesito eso. Dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Hermano, es fácil decir, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hermano, para tener esa fe, tú tienes que depender de Dios. Para tener esa fe, tú tienes que obedecer a Dios. Para tener esa fe, tú necesitas conocer a Dios, conocer su carácter. Entonces la fe va a fluir fácilmente. Entonces la fe se aflora y entonces comienzan los milagros y todo ese tipo de cosas. Pero no va a haber fe de ese tipo si tú no dependes de Dios. No va a haber fe de ese tipo si tú no conoces al dador de la vida, si tú no conoces cuánto Él te ama, si tú no conoces cómo es Él realmente. Pero cuando lo conozco de verdad, hermano, la fe nuestra mueve montañas. Los leones se les calla, se les cierra la boca. Los fuegos se apagan y del cielo baja fuego cuando lo decimos en el nombre de Jesús. Pero tiene que haber altar, tiene que haber el conocer a Dios, tiene que haber la obediencia al Señor. Y estas cosas, probablemente en el próximo libro de Hebreos, Hebreos parte 2, aparezca el nombre de usted ahí. Y fulano hizo tal cosa porque le creyó al Señor. Y aparezca su nombre allí. Gloria a Dios. Es una experiencia con Dios que va en crecimiento. Es una experiencia con una relación con Dios que es continua y que va en crecimiento. Lo contrario se llama conformismo. Si yo tengo una experiencia con Dios y esa experiencia no es nueva, cada mañana, como dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana, mi experiencia con Dios es nueva cada mañana, es que yo me estoy conformando con lo que tengo y no me interesa más nada. Conformismo. Me conformo con mi experiencia y no busco nada más. Yo quiero conocer, todos los días hay algo nuevo para mí en el Señor. Todos los días hay algo nuevo de Dios para mi vida. La experiencia tiene que ser más fuerte, más profunda. Entre más me acerco a Él, más lo conozco. Entre más oro, más relación profunda tengo con Él. Entre más lo busco, más me entrelazo con Dios. Entre más lo busco, más crece mi fe. Pero no me puedo quedar con una fe sencilla, básica, de principiante.
No puede ser una relación básica, sencilla y de principiante. Tiene que ser una relación profunda, porque si no, soy un conformista. Y me conformo con lo que ocurrió y no busco lo nuevo, lo más profundo de Dios. Y te aseguro que entre más lo busques, entre más conozcas a Dios, más cosas te vas a atrever a hacer para Él. Tu fe será mayor, mayor y mayor. Estamos hablando de una entrega total al propósito de Dios para mi vida. Porque lo busco, lo encuentro y tengo revelación a mi vida y lo obedezco. Y Dios cumple su propósito en mí. Vive Dios. Y voy cerrando con este pasaje bíblico que es Hebreos capítulo 11, verso 6. Y dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, me va a recompensar, me va a bendecir de alguna manera. Yo me acerco a Él, tengo fe, le agrado. Si nosotros queremos agradar a Dios, nuestra fe tiene que crecer. Para agradar a Dios tenemos que tener fe. Esa fe viene cuando lo buscamos y cuando conocemos su carácter. ¿Cómo es Él? ¿Qué tipo de Dios es? Y resumiendo, esa fe se refleja en nuestra obediencia y nuestra dependencia de Él. Yo lo obedezco, yo dependo de Él, no hago nada sin consultarle, no me muevo para no tomo una decisión sin consultarle primero y esperar su respuesta. No es a lo loco, no es mi prudencia, no es lo que yo creo, es que yo voy a esperar que Él me ministre, que Él me hable, voy a leer la palabra, voy a buscar la dirección del Señor. Y con esa fe vamos a recibir un galardón de Dios, bendición de Dios para nuestras vidas. Y como dijimos al principio, vas a tener buen testimonio. La gente va a hablar bien de ti. Aunque el mundo te pele y hable pestes de ti, en lo más profundo de sus corazones saben que tú eres confiable, que tú eres una persona de fe, que tú eres honesto, que si hay alguien que se parece a Dios, ese eres tú. Por tu conducta, por tus decisiones, por tus palabras, por tu fe, por tu obediencia, por tu obediencia. A muchos de nosotros, sin aún decir que somos cristianos, la gente dice: ¿tú vas a alguna iglesia? ¿Tú tienes algo diferente? Es que yo he notado algo en ti. Y es que nuestro testimonio, hermano, habla bien fuerte. Cuando nosotros creemos al Señor y lo obedecemos, alcanzamos buen testimonio como los antiguos. Como los antiguos. Quería compartir esto con todos ustedes, hermanos, y hablarle de este tipo de fe, porque a veces la tomamos muy a la ligera y muy superficial. Y esto no es una varita mágica que, ¡ay, tengo fe! ¡Pups! En la medida que yo conozco a Dios, mi fe va a aumentar. Yo quisiera que nos pusiéramos en pie, hiciéramos una oración, y ahí donde tú estás hagas un compromiso con Dios de no conformarte con lo que hasta ahora tú has conocido de Dios, de no conformarte con lo que hasta ahora tú tienes de Dios, sino decirle: Señor, aquí estoy delante de ti y te pido, Señor, que me ayudes a entrar en ese nivel de obediencia y de dependencia de ti. Señor,